Eso. Y está en línea Carlos D'Alessandro, que es diputado nacional, él es puntano, hombre de San Luis, por el bloque Coherencia. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, Federico, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Me imagino preparándose, ¿tienen labor parlamentaria? ¿Cómo viene la jornada de hoy? Ahora, en 10 minutos tenemos labor parlamentaria, donde se juntan todos los... Se conforma cómo se va a realizar la sesión. Son 31 temas, una sesión muy larga, donde hay temas muy... vendría a ser sensibles, como puede ser el tema del DNU que estabas diciendo vos. También está incorporado al temario el tema de los combustibles líquidos, que eso pasaría a engrosar la caja de los gobernadores a partir de una coparticipación del mismo. Después hay muchos temas de llamado al Poder Ejecutivo para que venga a dar explicaciones tanto por el caso fentanilo, ANIS y criptomonedas. Son muchísimos temas, la verdad que es tema por tema, ¿viste? La orden del día va a ser muy larga. ¿Estás de acuerdo con que se trate un proyecto que presentó Manes para expulsar a Esper de la Cámara de Diputados? A ver, a Esper le quedan hasta el 10 de diciembre como diputado. Lo que pasa es que cuando ya el oficialismo lo retira de su lista y lo retira de la Comisión de Presupuestos, que es la comisión madre, creo que lo mejor que podría hacer Esper es renunciar y no exponerse a que tenga que ser destituido por el propio cuerpo. No es el primer caso, hubo varios casos en los últimos tiempos. Los casos que hubo fue el de Debido y el diputado que tuvo el problema sexual frente a las cámaras en la época de la pandemia. Por lo cual, si Esper tiene una cuota de racionalidad, tendría que él pensar en renunciar y ya está. No le queda tanto esfuerzo tampoco, son menos de 60 días. Sí, es cierto. Lo que pasa es que uno espera un gesto de dignidad de una persona que ha evidenciado, Carlos, actitudes muy poco dignas, por lo menos para lo político. No hablo de lo personal porque no lo conozco, Esper. Mira, cuando vos apuntás con un dedo, decía Gandhi, hay 3 dedos que te señalan a vos. Entonces, a la hora de hacer las críticas, los diputados y los políticos tenemos que tener mucho cuidado y ser racional y saber cómo vivimos y por qué podemos hacer esas críticas. Yo soy uno de los que firmó de separar a Esper en el cuerpo, que acompañó el pedido de Tolosa Paz. Por lo cual lo demás no me resulta. O sea, si tengo que votar para sacarlo a Esper de la Cámara, lo voy a hacer, pero no por una cuestión de que soy antimileísta, antiliberal, antikirchnerista. No, es una cuestión de coherencia. O sea, si te está diciendo, ayer se escuchaba a Machado decir que sí, efectivamente le había dado plata de Esper para la campaña, sabemos que donde viene la plata de Machado, no le vamos a esquivar el bulto, ¿no? Por eso le pusimos coherencia al bloque. Diputado D'Alessandro, ¿cómo le va? Buen día, Fernando Alonso acá. Diputado, le pregunto sobre esto, y además sería una actitud coherente del cuerpo, ¿no? Digo, si como usted nominó... Es lo que le estamos pidiendo, claro, que le estamos pidiendo a todos. Claro. Pero le hago una pregunta con relación a modificar la ley esta que bien decía Mauro, que le da la potestad al Poder Ejecutivo de prácticamente gobernar por decreto y vetar leyes que impulsa el Poder Legislativo. Que limita, bueno, que realmente sería acorde al funcionamiento de los 3 poderes, o por lo menos de 2 poderes, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que no se choquen como pasó, y inclusive que tampoco habilite decretos ómnibus como el 7023. Pero ¿qué pasa si una vez votada esa ley, el presidente la veta? Espera, Carlos, tengo un último momento. Lo escuchamos y seguimos con la entrevista. Último momento. Adelante, Gabriel Sanfilippo. Bueno, casi 8 meses después de que se inició el escándalo con Libra, el fiscal Eduardo Tayano ha solicitado que se periten los teléfonos del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la presidencia. Lo que quiere determinar el fiscal es si hubo cruce de mensajes entre Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros impulsores de la criptomoneda Libra. Reiteramos, el fiscal Tayano pidió el peritaje de los teléfonos del presidente Javier Milei y su hermana Karina. Bueno, muy importante lo que acaba de ocurrir. Hay una solicitud. Cerramos el último momento. Primero, lo escuchaste en Argenzuela.
muy importante lo que acabamos de escuchar, por eso, perdóname Carlos que interrumpimos la entrevista. No hay problema. Ahora vamos a volver sobre la pregunta de Fernando, pero ojo con esto, porque pero, claro, hay una solicitud, claro. aclaremos, es una solicitud del fiscal para que se disponga el peritaje, la primera vez que ocurre esto, y puede ir en la línea de lo que vos en algún momento, Carlos, en una charla aquí en esta radio o en otro medio también, me insinuaste, que es que el compromiso que hay en gente cercana a Milei con este tema debería preocuparlo al presidente, ¿no? Yo creo que sí. O sea, cuando se empiece a investigar, o sea, es un caso que va a dar para largo, es un caso que traspasa las fronteras de Argentina y es un caso que se está investigando en varias partes del mundo. Uh-huh. Bueno, volvemos sobre la pregunta que te hacía Fernando. Mira, los sí. DNU son un instrumento que tienen los presidentes para poder gobernar prácticamente en minoría. Ahora, cuando se tiende ya una elección al DNU y se desconoce el poder legislativo, es un daño grande a la República, a la democracia que se hace. Nosotros consideramos que el DNU es un instrumento para ser utilizado en cuestión de necesidad o urgencia, no gobernar por DNU. ¿Está bien? Entonces, lo que evitamos nosotros, si nosotros acortamos el manejo del DNU, es un enriquecimiento de la democracia y de la República. ¿Por qué? Porque deja de utilizar al Congreso como una escribanía. Una escribanía, nosotros vinimos a pelear contra eso, vinimos a decir no queremos ser una escribanía del Ejecutivo, venimos a decir hay que incorporar gente que piense al Congreso, que enriquezca el debate legislativo, no salir de este Congreso que tenemos hoy, que la Libertad Avanza se empeña a seguir manteniendo un Congreso así. Fíjate el embrollo que se metió ahora la Libertad Avanza, que quieren ocultar a la señora Karen Reija, que venía a representar las ideas de la libertad del presidente Javier Milei, en segundo término, poniendo a una persona como Diego Santini en primer término, después le acaba de decir que no, y ahora tienen un embrollo que no saben qué hacer, porque esa persona es lo único que venía Karen Reija, lo único que viene a hacer es decirle todo que decía al presidente. Claro. Entonces, es lo que nosotros intentamos, o sea, volvamos a tener un Congreso como lo que supimos tener, un Congreso con gente con sapiencia, con gente que piense, con gente que aporte, con gente que verdaderamente quiera lo mejor para los ciudadanos. Entonces, Bien. Los DNU en realidad son una herramienta que perjudica a ese Congreso que nosotros proclamamos. Uh-huh. Te lo pregunto pensando en función de lo que viene. Va a haber una nueva composición de Congreso a partir del 10 de diciembre, de un gobierno que llega a este turno electoral evidentemente debilitado en gran parte por los escándalos que se autoinfligió, ¿no? Porque en definitiva todo lo que venimos contando son errores del propio gobierno y una oposición que, Carlos, hasta ahora lo mejor que ha hecho es mantenerse al margen, porque no pueden exhibir tampoco demasiado en materia de lo que se plantea a futuro. ¿Cómo imaginás en estas condiciones no solo el proceso electoral, sino la segunda parte del mandato de Milei, teniendo en cuenta que lo económico va a pesar muy fuerte en este próximo tramo? A ver, en lo político imagino una Cámara de Diputados muy similar a la que está hoy en composición de fuerza a la hora de apoyar al presidente de la Nación, o sea, una Cámara de Diputados entre 78 y 85 diputados propios, si podés llamar propio a los del PRO. Eso por un lado. Después, yo creo que lo que no está identificando el gobierno, que sigue con este tema del kirchnerismo y sigue enfocándose hacia el kirchnerismo, que esta elección es una elección entre oficialismos, o sea, el gobierno se está peleando con los gobernadores en cada una de sus provincias. A ver, en Tucumán no se está peleando con el kirchnerista Jaldo, se está peleando con el gobernador de Tucumán, con Jaldo. En Salta se está discutiendo con Sáenz, en La Rioja está discutiendo con Quintela, y todo así podría nombrarse todo el gobernador del país. ¿Dónde tiene? Los 4 gobernadores o los 4 dirigentes que se le sumaron son Córdoba, son Mendoza, Entre Ríos, Cava, y alguno que se me está... y el Chaco, que es donde pudo arreglar con los gobernadores, acordar, y que tampoco van a ser diputados 100%. O sea, yo creo que se metió la Libertad Avanza al transar con la casta, se metió en un embrollo muy grande, que eso se va a ver
de la composición que vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Y eso sumado el problema económico que, a diferencia del gobierno de Menem en los 90, donde los privados tenían la posibilidad de ir acomodando sus salarios a medida que iba subiendo la inflación, acá tenés un cepo sobre los salarios y ahí es lo que te afecta directamente a la microeconomía. Vos pensás que los salarios siempre vienen corriendo detrás del índice inflacionario. Ahora, si vos tenés todos los meses 1,9, 2, 1,5, 2, y pico de inflación y los salarios no aumentan, lo único que vos tenés es una depreciación del poder adquisitivo. Y eso es lo que impacta en el bolsillo de cada uno. Y hay dos frases famosas en Argentina que quedaron íconos de la historia y la realidad de este país. Una, la víscera más sensible es el bolsillo. Dos, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Esa última de Raúl Alfonsín. Entonces, acá la gente le va a contestar con el bolsillo. ¿Entendés? O sea, cuando vaya a votar, vas a ver si tiene o no tiene para llegar a fin de mes. Y el fin de mes se acerca cada vez más. Ya estamos por el día 15, creo. Bueno, Carlos, como siempre un gusto charlar con vos. Me imagino que ya se van para la reunión de labor parlamentaria y luego a una sesión que promete ser larga, me imagino, ¿no? Una sesión muy larga. Así que vamos a respirar hondo y vamos a trabajar. Gracias, Carlos D'Alessandro, diputado nacional del bloque Coherencia. Hoy va a ser uno de los protagonistas, seguramente, este bloque, integrado por 2 diputadas.